Bueno, Bueno, buenos días, Paloma. Paloma Salamanca, ¿qué tal estás? buenos días, Sara. Bien. Bien. Con muchas ganas ya de tener esta entrevista contigo. Qué bien, qué bien. Yo también. Tengo mucha curiosidad por esta entrevista. Vamos allá. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Paloma Salamanca? Bueno, yo soy psicóloga sanitaria. También soy madre, mujer lesbiana, aficionada al bádminton y muchas más cosas. Y bueno, como profesional, soy también directora de LGTB Psicología, que bueno, es un gabinete donde ofrecemos atención psicológica a la población LGTBIQ+. El más, bueno, es un poco, incluye cualquier aspecto, ¿no?, de la diversidad en cuanto a identidad y orientación sexual. Y bueno, trabajo yo me formé como experta en psicología de diversidad afectiva y sexual y, bueno, trabajo desde los principios de la psicología afirmativa, dando apoyo o acompañando en cualquier proceso que una persona que pertenezca al colectivo o esté en duda o tenga, bueno, cualquier inquietud, ¿no?, al respecto de su identidad de género o su orientación sexual, cualquier proceso que esté realizando en ese sentido, bueno, lo acompañamos, lo respetamos, lo escuchamos y en la medida de lo posible también ayudamos a que avance, a que avance en la dirección que quiera avanzar, a que disminuya sus niveles de angustia, si es que la trae, a, bueno, pues estos procesos, ¿no?, que puede tener pendientes, a veces tienen que ver con la familia y cómo afrontarlo, a veces con el entorno más allá, en lo laboral, y a veces es un proceso como más introspectivo, ¿no?, de uno consigo mismo y bueno, tener algunas respuestas cuando hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo, digamos, es reducir la angustia y desde ahí, o para ello, acompañamos cualquier proceso que la persona quiere arrancar, sabiendo siempre que el experto en sí mismo es él o ella y mi área de experiencia es acompañar ese tipo de procesos. Ya te digo, siempre un poco desde la psicología, los principios de la psicología afirmativa. Paloma, ¿desde cuándo lleva tu proyecto de LGTB Psicología? Pues hará 3 años, yo creo, que arranqué el proyecto. 3 o 4. Y Previamente desde hacías entonces venimos. más psicología general. Sí, además, también tengo otras áreas de experiencia dentro de la psicología, como puede ser duelo o dificultades de alimentación. Y bueno, ahora mismo hay mucha sintomatología ansioso-depresiva. Bueno, Sí, con la pandemia ha sido un boom, sí, ¿no? la pandemia nos está afectando a todos, psicólogos incluidos, y pacientes de todo tipo. Y bueno, a nivel social yo creo que está teniendo también relevancia y también hay menos estigma, ¿no?, respecto a ir al psicólogo. Y bueno, sí que yo siento que hay mayor demanda ahora mismo de nuestro trabajo. Yo creo que sí, todas las psicólogas con las que he hablado, todas dicen que hay más demanda y lo que tú dices es muy importante, ¿no?, que haya menos estigma a la hora de ir al psicólogo porque tenemos una razón, ¿no? Ya hay una razón, ya no es Claro, que estamos todos fatal. Es un estamos poco todos mal lo por que la se repite. pandemia. Claro, ya tenemos motivo. Hay una Claro, ya hay excusa ya para ir al motivo. psicólogo. Y cuéntame, Paloma, tú también supongo que habrás llevado un proceso personal de psicología afirmativa como paciente, ¿no? O sea, todas tenemos un proceso en nuestra vida como personas diversas y bueno, pues tú hasta hace 3 años pues no te lanzaste a un proyecto exclusivamente LGTB. O sea que tú también supongo que has tenido un proceso. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo ha sido tu proceso también. ¿Mi proceso personal? Ujú. Sí, bueno, yo soy lesbiana, madre. Bueno, mi historia es bastante común, creo. Yo no me reconocí lesbiana o no me supe lesbiana hasta bastante tarde, o sea, hasta mis 30, más o menos. Y antes, pues tenía mis dudas, pero tampoco me hacía muchas preguntas y bueno, ahí quedó. Cuando me di cuenta, ya porque me enamoré perdidamente, pues ya no me quedó más remedio, ¿no?, que hacer este proceso que yo creo que de alguna forma estaba retrasando. Y lo primero, un poco con lo que hay que luchar,
o es muy frecuente encontrar estos con la propia transfobia, ¿no? La transfobia interiorizada, perdón, la homofobia interiorizada, ¿no? Bueno, el propio rechazo que, sin yo saberlo, ¿no? Porque, vamos, yo nunca he sido una persona especialmente homófoba, no lo he sido, pero no es lo mismo cuando la lesbiana eres tú, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí que hice mi proceso personal, también creo que lo hizo mi familia y las personas de mi entorno, ¿no? Mis seres queridos. Y, bueno, digamos que yo tenía un motor muy grande, ¿no? Para hacer este proceso, que era, pues eso, el haberme enamorado y querer vivir esa relación, ¿no? Con mucha libertad y visibilidad. Y bueno, después el proceso de tener hijos a la vez me obligó a otra serie de procesos, ¿no? Y de visibilidad mucho mayor, ¿no? Y bueno, y de naturalizar en mi vida el ser dos madres, el tener hijos, el ser una familia diversa en muchos aspectos y bastante normal en otros tantos. Y bueno, en un momento de mi carrera sí que decidí acompañar a personas que habían pasado este proceso, que este otro primo hermano, ¿no? Del proceso que yo había hecho, porque me parecía enriquecedor también el proceso que hice yo, muy liberador y que en general contribuyen de manera decisiva a tu felicidad, ¿no? Aceptar quién eres, tener proyectos, no limitarte, hacerlo desde la confianza en ti misma, en la vida, en los demás y bueno, hay una cosa que yo suelo decir, ¿no? A mis pacientes y es no hay que esperar que nada cambie en tu vida por el hecho de ser lesbiana o trans o lo que sea, ni hay que esperar ni que nada cambie ni que todo se ponga patas arriba, ¿no? O sea, hay yo creo como un proceso de aceptación donde en algunas cosas somos muy distintos y en otras no. Y desde ahí, ¿no? No negar que hay su particularidad y dificultad también en algunos ámbitos, pero que cuanto dejemos que eso nos limite, pues hay una parte en la que también dependen un poco, ¿no? De nosotros y de nuestra actitud. Entonces, bueno, sí que sentí la necesidad, la vocación de acompañar personas que pudieran estar pasándolo mal, ¿no? Por esto. Pues sí, qué bonito. Y el trabajo que tú ya habías hecho, pues poder compartirlo, ¿no? Al final es muy importante encontrar a alguien que te acompañe en ese proceso para que sea más rápido, básicamente, porque yo he tenido mi proceso también, que también ha sido bastante largo, todo por mi cuenta, y creo que pues si hubiera caído con la psicóloga adecuada en las primeras psicólogas que estuve, pues el proceso habría sido más corto, ¿no? Bueno, pues como el ir a psicólogas que no están especializadas en psicología afirmativa al final te hace pues retrasar una parte de tu proceso, ¿no? Porque trabajas otras cosas, pero una parte grande de tu identidad no la trabajas. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante el trabajo que haces y bueno, pues muchas de las psicólogas que están en el congreso pues hacéis un trabajo estupendo. Y bueno, y por eso os entrevisto y por eso me interesa vuestra actividad. Y cuéntanos, Paloma, un poquito cuál es el día a día de tu consulta, qué tipo de pacientes sueles ver más, porque a mí, por ejemplo, me interesa mucho el no binarismo, que estoy un poco más pez, he conocido una persona género, pero tampoco he hablado mucho con ella y bueno, es verdad que si no conoces a alguien, pues como que no sabes muy bien, ¿no? Cuéntanos un poquito de no binarismo, por ejemplo. Pues mira, ahora mismo en cuanto a mis pacientes, la mayoría de los pacientes que tengo ahora mismo son personas trans. Las personas no binarias, con frecuencia también se incluyen, ¿no? en el concepto amplio de persona trans. Pero digamos que como la mitad son personas no binarias, es decir, que no se mueven en el espectro de hombre-mujer, sino a veces en alguno intermedio, a veces en un tercero que no tiene nada que ver ni con el de hombre ni con el de mujer, a veces en hombre, a veces en mujer, y así. Y luego están las personas trans en un concepto más clásico, digamos, ¿no? Las personas
cuyo sexo reconocido y su identidad de género no coinciden, ¿no? Sino que se encuentran pues en el otro espectro, ¿no? En el de hombre o mujer. Entonces, bueno, la mayoría de mis pacientes, sobre todo, ahora mismo se sitúan ahí. Tengo pocos pacientes que acudan a la consulta por el hecho de ser homosexual o bisexual. Tampoco tengo tantos. Entonces, bueno, las personas no binarias, en concreto, o sea, digamos que la sociedad está relativamente preparada para entender el sexo y el género desde el concepto de A o B, eres A o eres B. Incluso, ¿no? Como un alarde de modernidad, podemos entender que una persona nacida A pueda querer ser B o convertirse, entre comillas, en B, pero hay mucha mayor dificultad para entender que hay personas que no están en A o en B. Hay resistencia, ¿no? a valorar esto y se suele entender más, pues eso, como algo, como una moda, los más patologizantes incluso como un trastorno de personalidad o, bueno, o como algo pasajero. Y hay un grupo de gente, las personas no binarias, ¿no? Que de un tiempo a esta parte están pudiendo decir en voz alta que no se encuentran en este A o B y que no por ello están mal, ni están enfermos, ni pasa nada. Y resulta que son más de los que creíamos, ¿no? De lo que parecía. También las nuevas generaciones creo que tienen un concepto del género mucho más flexible que hace unos años. Y esto también facilita que las personas quieran desidentificarse con dos modelos o con dos patrones que no les encajan. Entonces, bueno, las personas de género no binario tienen unas dificultades particulares, tienen dificultades para ser reconocidas socialmente, por ejemplo, para ser nombradas, porque aquí está todo este tema, ¿no? Del género que se usa o que no se usa, de los nombres, ¿no? El uso de la E. Tienen dificultades para entenderse, para hacerse entender. Entonces, bueno, es un colectivo que está saliendo del armario, creo que cada vez más, y reivindicando su espacio propio, que es un espacio además bastante libre, bastante diverso y bastante inclusivo. Y bueno, tienen este proceso que hacer, como cada uno al final tenemos que hacer el nuestro, ¿no? En algún campo, pues este reconocimiento, ¿no? A nivel interno y a nivel externo también. Yo creo ahora mismo como el principal reto, ¿no? Con este colectivo. Y luego, aparte de su género no binario, pues tienen las dificultades que podamos tener el resto, ¿no? Pues dificultades en las relaciones amorosas o en el ámbito laboral o educativo, quiero decir que siguen siendo personas, ¿no? Con esta particularidad que les afecta en muchos campos y en otros campos no. O en otros campos ya lo tienen trabajado o han tenido la suerte, ¿no? Como de estar en un espacio vital más inclusivo y tolerante y, o sea, cada persona al final tiene su propia circunstancia, ¿no? Y sus retos que afrontar. A mí la verdad que me parece muy visionario el hecho de ser no binario o no binario, porque al final es el futuro, ¿no? Es el por qué me tengo que meter en estos extremos, ¿no? Si al final somos yo misma me siento un poco también queer y un poco que no cuadro ni con hombre ni con mujer, porque no soy la típica mujer, no soy un hombre. Y bueno, pues yo creo que al final, lo que tú dices, las nuevas generaciones pues tendrán esa apertura de clasificarnos como personas, ¿no? Y ya está. Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dices también y a mí misma, a raíz un poco de conocer este tema, me ha ayudado a plantearme. Yo siempre me he sentido una mujer cis y me lo sigo sintiendo, pero es verdad que me ha hecho plantearme, por ejemplo, si siempre me he sentido igual de cis. Y no, la verdad es que no. Ha habido evolución en mí, ha habido movimientos a lo largo de toda mi vida y no pasa nada. O sea, es menos rígido, creo, menos estanco, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Al plantearme esto en otros, de lo que yo inicialmente pensaba en mí. Y esto me hace pensar que en general, ¿no? Hay cierta necesidad de seguridad en creernos esto de A o B, ¿no? En sabernos en un sitio. Y hay cierta inseguridad, ¿no? Cuando no está tan claro y, sin embargo, creo que nos hace más libres, más flexibles
o sea, nos abren la mente y un poco el mundo también. Yo coincido en lo que dices. Y también en los términos de ser lesbiana o tal, porque claro, si no eres binario no puedes ser lesbiana, ¿no? Porque lesbiana es un concepto como muy, Sí. muy polarizado, ¿no? Soy mujer, que me gustan las mujeres, o soy mujer que me enamoro de mujeres. Sí. Pero si no soy mujer, no puedo ser lesbiana. Entonces, claro, pues al final también el futuro será eso, ¿no? De yo soy persona y estoy con la persona que me enamoro y ya está. Y chimpún. ¿No? Sí. Las Pues categorías pueden ser útiles y nos pueden aportar, por ejemplo, comprensión, ¿no? Sentirme parte de un colectivo puede ser bueno para mí, ¿no? O pues eso, que haya una especialidad como la psicología afirmativa o que haya tratamientos, ¿no? Para las personas trans, por ejemplo, a nivel médico. Pero el problema es cuando esas categorías limitan más que aportan. Y luego hay gente que se va a sentir muy cómoda, muy, digamos que hay como estos polos, ¿no? Y en medio estamos la mayoría, pero habrá gente que también estará en el extremo, ¿no? Y también estará bien. Es de esto, ¿no? Como entender que podemos estar en cualquier lugar de este espectro y que va a estar bien, porque el ser humano en sí mismo es diverso. Y esa diversidad incluye estar en cualquier punto, incluso moverse. Y ningún punto está mal en sí. qué importante esto, qué importante. El día que la sociedad acepte eso, no sé si lo veremos, Paloma, pero sería... Quizás. Si no, nosotras, nuestros hijos. Yo creo que cada vez sí, yo creo que se está moviendo, fíjate. Y que es, pues eso, ¿no? Con estas personas, por ejemplo, las personas no binarias, las que están. Y con esta, lo que te decía un poco de la gente joven, que lo tiene más claro y habla más alto, ¿no? Y yo sí creo que están moviendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del género neutro, esto hace 20 años no ocurría nunca, jamás, ¿no? Y ahora, bueno, pues a veces se ridiculiza o a veces se protesta contra ello, pero empieza a sonar. Ya no es raro, ya no es tan raro. Yo creo que sí se Y mueven las cosas. supongo que una persona que es a género o género neutro, como lo has llamado, sí que tiene su proceso, ¿no? Como yo he podido tener como lesbiana, de decir, bueno, pues ahora, a partir de ahora ya lo digo, ¿no? Y esa edad Sí, puede ser más o menos también como la de salir del armario para una lesbiana o para un gay. Es decir, hay una tendencia a que en estas generaciones salgan del armario tarde, más que pronto. Supongo yo que sí, ¿no? Como más nosotras. tarde que pronto. En el sentido de, pues eso, que yo salí, mi primera relación oficial fue a los 26 años, con una mujer, o sea, que salimos, que no tenemos una adolescencia, por así decirlo, que tienes la primera relación. Sí. En ese sentido, yo creo que también el género neutro, pues también tiene que tener su salida del armario y decir, bueno, pues ahora ya lo empiezo a decir, salgo del armario a mi familia, a mis amigas. Sí, yo creo que tienen un proceso similar de salida del armario, tal cual. Primero de identificarse a sí mismo, después de nombrarse, después de buscar información, después de intentar entenderse, de compartirlo y finalmente empezar a hacerse visible. Y lo que tú Eh, decías, sí, 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 perdón. dime, dime. Espérate. Yo creo que cada vez salen antes del armario, es mi sensación. Hay mucha gente, o yo tengo muchos pacientes, que lo que veo es que en la adolescencia, que es un poco el periodo natural en el que nos hacemos preguntas, cuestionamos la identidad y buscamos una identidad como adultos, pues ya arrancan con estas preguntas y se las permiten. Y se permiten escuchar las respuestas. En ese sentido, yo sí noto, pues como tú decías, que probablemente no. La edad de tomar conciencia, de hacerse visible, es, iba a decir gracias a Dios, mucho más temprana ahora no es, bueno, que generaciones atrás, vaya. Y lo que tú decías, ¿no? Que hay una resistencia de la sociedad, sobre todo al lenguaje, ¿no? Cambiar el lenguaje, que es tan importante. Y lo de la E, yo soy la primera que me cuesta mucho decir todes. Tengo una amiga que dice, Jolín, toda la vida diciendo todos cuando había un hombre y ahora porque haya una persona diferente tengo que decir todes, aunque el resto seamos mujeres. Que hay como una resistencia a ese cambio, sobre todo por el movimiento feminista, ¿no? De que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, a hablar en femenino, para cambiar una vez más, ¿no? Que es verdad Sí, que... hay un aspecto esto que es relevante para mí y es el tema de la
de la ideología o de la politización también, ¿no? Del tema trans o del tema no binario. Y, bueno, si bien el debate siempre es probablemente constructivo y bueno, sí siento que hay una excesiva ideologización de esto. Simplemente es una realidad que existe. Podemos intentar conceptualizarla desde un lado o desde otro, o, bueno, qué comprensión le damos a esto. Pero es una realidad que no agrede a nadie, en mi opinión, y que más allá de posicionamientos políticos, hablamos de personas y son personas reales y quizás sí siento que habría como que retirar esta capa, ¿no? de ideología para simplemente entender y aceptar. Creo que el debate es bueno, pero que esta politización que se está haciendo hace mucho daño a algunas personas que se sienten excluidas y que se sienten atacadas, claramente. Ya. ¿Y cuál sería tu recomendación para poder hablar, para que se sintieran más incluidas y para que, porque yo es verdad que siempre digo, voy a hablar en femenino, pero todas estamos incluidas, las personas no binarias también. ¿Cómo podemos hacer para que no se sientan así cuando estamos cerca de ellas? Porque obviamente no todo el mundo lo entiende, pero las personas que sí que lo entendemos y que queremos incluirlas Sí. y a lo mejor no nos sale de forma natural el todes, porque yo lo digo a veces, pero a veces me salen más todas. Sí, yo también, la verdad. Bueno, yo creo que primero también preguntando cómo quieres que te nombre, cómo quieres que me refiera a ti, explicándolo, ¿no? Bueno, como hay mayoría de mujeres voy a hablar en femenino, quiero decirte como con cualquier otra persona, ¿no? O cuando me equivoco al utilizar un masculino o un femenino cuando no procede, igual con una persona trans, pues simplemente disculparte y seguir. Tal cual somos, con la mejor voluntad que tengamos, intentando hacer un esfuerzo consciente y cuando, o sea, la excelencia no existe en casi nada y desde luego la perfección tampoco, ¿no? Y no creo también que no hay que tener miedo, o sea, que si nos equivocamos nos hemos equivocado. Y si ha dolido a la otra persona, pues lo podemos hablar. Pero no la parálisis porque estoy pensando en cómo decir las cosas, ya como que dejo de ver a la otra persona que tengo delante, ¿no? Y en mi experiencia en general, las personas trans y las personas no binarias son comprensivas al respecto e incluso a veces ellos, ellas o ellas también se equivocan y no pasa nada. Porque hay cierta tradición de nombrar las cosas en femenino. Bueno, cierta no, hay una tradición enorme en femenino, en masculino. Y mucho tiene que ver también con el aspecto físico, ¿no? Lo que vemos. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, pues yo intento que nadie se flagele por esto, ¿no? Pues ya está. Somos lo que somos, nos explicamos cómo podemos, nos disculpamos cuando hace falta y sobre todo mostramos respeto siempre que podemos. Y eso que yo no soy una persona no binaria ni una persona trans, quiero decirte, yo te doy mi opinión ahí más que otra cosa, ¿no? Porque yo me equivoco también, ¿no? Intento, bueno, pues eso, intento tener conmigo cierta compasión cuando me equivoco, ¿no? Y intentar hacerlo mejor a la siguiente vez. Espero que si hay alguna persona trans viendo la charla y esta noche en el Zoom, pues pregunte las dudas que pueda tener y nos cuente también las dudas que nosotros tenemos con ellas. Así que, bueno, decías que eso, que tenías muchas, la mayoría son personas trans. ¿Y cuáles, normalmente, en qué momento llegan a tu consulta? ¿En el momento de aceptación de quiénes son o en el momento de saber si van a transicionar? O... Normalmente yo veo personas que, en cuanto a las personas trans, personas que están en un momento de duda con cierta sospecha. O sea, digamos que la tendencia que yo veo con frecuencia es, si hay duda, lo que intento es aparcarla. Y cuando ya no la puedo aparcar más, o esto se me escapa del control, ¿no? Y está afectando a muchas esferas de mi vida y hay en mí un deseo muy grande de que se me reconozca, ¿no? De otra manera, de que se entienda quién soy, de poder compartirlo con mis seres queridos, de tener yo certeza de que esto que me está pasando se llama así. En ese momento de
crítico, ¿no? Un poco como de reconocérmelo y nombrármelo, es ahí en general cuando yo siento que vienen las personas a mi consulta. Y bueno, lo que yo intento hacer es acompañar eso e intentar aligerar la carga, ¿no? que para ellos, ellas y ellas puede suponer y avanzar en el proceso, ¿no? Como vayan necesitando. Pero no suelen venir en un momento mucho más avanzado, cuando ya han hecho o están arrancando a hacer la transición o no, ahí digamos que ya van con un poco con viento a favor, ¿no? Que ya van más rodados. Y es antes. Yo creo que el mayor sufrimiento es un poco antes, cuando está esta duda, esta sospecha, este no querer ver y sin embargo no encontrar la paz, digamos. Y bueno, yo supongo que cada proceso es personal e intransferible, pero más o menos desde que llegan a tu consulta hasta que más o menos empiezan a estar bien con su identidad como personas transexuales, ¿cuánto tiempo puede pasar? Que mejore un poquito. Eso supongo que La verdad que es muy particular, no te lo sé decir. Hay gente que hace un proceso muy rápido porque de alguna forma ya lo tenía más sabido, ¿no? Y hay gente que se atasca, por ejemplo, en el tema familiar. Esto sucede mucho, ¿no? El cómo compartirlo, la preocupación, ¿no? De mis seres queridos, de mi pareja, de los padres. No es lo mismo una persona que tenga un trabajo asegurado, ¿no? O que una persona que está en búsqueda de empleo. Esto es así, ¿no? No es lo mismo un funcionario que una persona que se tiene que incorporar al mercado laboral a la hora de ser visible o personas con hijos también, que les concebían de una manera y qué hacen con esto, ¿no? No te voy a decir un tiempo medio, porque es que varía muchísimo, pero bueno, entre 6 meses y año y medio, a lo mejor. Depende. Depende, claro, depende. Para eso, no sé si has visto la serie Transparent. La he empezado a ver, pero me quedé a medias. Pues es que me gustaría mucho saber, pues desde una experta y desde la experiencia trans también, pues qué les parece esta serie. A mí me parece majestuosa, ¿no? De cómo un señor de repente le dice a su familia que no es señor, que es una señora. Y bueno, pues me parece deliciosa, la verdad que me gusta mucho. Así que ya preguntaremos a ver si alguien nos quiere compartir si él ha visto y es pues certera, ¿no? Al final. Sí, fíjate, yo creo que cuenta el caso de una persona trans que hace como una transición ya de adulta, pero es bastante frecuente, es más frecuente de lo que se cree. Hay como una concepción más tradicional de que las personas trans han sido trans toda la vida, ¿no? Digamos, sin saberlo, sin decirlo, y no es del todo cierto, ¿no? Esta fluidez que hablábamos antes se da en muchos momentos de la vida y a veces sucede directamente en la vida adulta y a veces muy, muy adulta, ¿no? Como en el caso de este personaje. Y sí, sucede. La verdad es que sucede. Yo creo que es maravilloso que haya, pues eso, esa representación en la tele, ¿no? De casos así, porque lo que tú dices que son más frecuentes de lo que pensamos. Y de hecho, yo tengo dos amigas que bueno, pues eran lesbianas, para mí eran lesbianas, y de repente un día me dijeron, no, es que ya no soy chica, soy chico. Y bueno, pues es verdad que lo hicieron más pronto, ¿no? No lo hicieron pues ya con una vida muy estructurada. Pero es verdad que dices, es que no te das cuenta. O sea, yo no podía imaginarme que eso podía estarle pasando. Supongo que les pasa a todos los familiares, ¿no? Es como que lo guardan también, porque al final una lesbiana, aunque lo esconda, pues al final son cosillas, ¿no? Hay cosillas que te pueden hacer pensar. Es verdad que no eran mis amigas del alma y tampoco les había seguido muy de cerca, pero es verdad que choca, ¿no? Que es como, esto no me lo esperaba, esto que yo lo acepto perfectamente, en mi caso no hay ningún problema, pero me chocó muchísimo con las dos, además es como que, ¿sí? ¿En serio? No me lo esperaba. Suele pasar esto, ¿no? Suele pasar que la gente se queda como muy, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy guardado al fondo y también a veces con frecuencia se ha confundido
con la orientación sexual, ¿no? Mi niño parece que va a ser gay de mayor, o vaya, la niña me ha salido masculina. Y entonces a veces está como ahí camuflado, pero realmente solamente es la persona la que puede saberlo y definirse. Porque es algo como está muy enraizado en la identidad, y la identidad desde fuera no se ve, ¿no? Hay como que se puede inferir, ¿no? Por muchas cosas, vemos a las personas con sus roles pero hay algo como más íntimo, ¿no? A lo que no tenemos acceso desde fuera. Y esto por un lado, y por otro lado es que es cambiante, es flexible, ¿no? Entonces puede surgir en un momento de la vida que antes no hubiera estado. Entonces, bueno, antes tampoco había nada que ver o nada que descubrir, ¿no? Es algo que solo la persona puede definir y saber que está viviendo. No es fácil de inferir, creo. De hecho, el otro día vi una charla TED que una chica decía, bueno, pues yo hice mi salida del armario como persona trans y a los X años dijo, bueno, pues es que he vuelto a ser otra vez, ¿no? He vuelto a ser, era chica, salió como chico y ahora era otra vez chica, ¿no? Y claro, me ha costado muchísimo más salir del armario la segunda vez. Porque claro, ya la gente había aceptado que yo era trans y ahora vuelvo a ser cis. Entonces, era una charla muy bonita de que explicaba esa fluidez, ¿no? De la que hablas. Pues, al final, esas son las que se conocen como personas de género fluido. Y es esto que también decíamos, ¿no? La dificultad que tiene la sociedad para entender ese movimiento, ¿no? O ese punto intermedio o ese cambio. O sea, como que lo estanco es más fácil de entender. Y todo lo que no sea estanco, lo que es dinámico, como la vida, como el ser humano, es más complicado, incluso como en este caso, ¿no? Que comentas, para la propia persona. Claro. Interesante. ¿Y la fluidez puede ser así que sea por temporadas o puede ser también algo más dinámico, por así decirlo, que surja, pues un día me siento mujer, otro día me siento hombre, o eso es más raro que suceda? Sucede también. Muchas de las personas no binarias tienen también género fluido, ¿no? O sea, en realidad no será o B, a veces es que soy las dos, o ninguna, o a ratos una y otra. También sucede. Yo creo, fíjate, que hay una parte en esto que hablábamos, ¿no? De las nuevas generaciones, que es que el género se concibe de otra manera. O sea, nosotras, tú lo has dicho antes, ¿no? Yo no soy una mujer como se espera a veces, pero no soy un hombre. Ese qué se espera de una mujer y qué se espera de un hombre, en nuestro caso o en las personas más mayores, estaba muy claro, y la gente joven no tanto. Entonces, me siento más femenina hoy, pues puede ser, estoy más conectada con mis emociones, me apetecen cierto tipo de autocuidados, o sea, tiene que ver con cómo se concibe también lo femenino. Y me siento más masculino hoy, es porque a lo mejor me apetece más hacer el bruto, hacer algo físico, cosas de acción o lo que sea. Y esto tiene que ver con cómo concebimos a lo masculino y lo femenino. Y en realidad hay una parte de eso que es un constructo social. O sea, que aquí en España las mujeres que juegan al fútbol están haciendo un deporte masculino, y en Estados Unidos pues es al revés. Quiero decirte que hay una parte de eso que es cómo se concibe socialmente lo que es un hombre o una mujer. Entonces, claro, decir, hoy me siento más mujer según lo que socialmente se espera de una mujer, o me siento más hombre, pues eso lo podríamos decir casi todos, en realidad, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, ellos lo viven de otra manera y lo viven como una realidad. Qué interesante. Bueno, me ha encantado todo lo que me has contado, Paloma. Podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Sí, es un tema bonito. Sí, es un tema precioso y, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta noche te esperamos para resolver posibles dudas y para que bueno, pues que podamos preguntarte muchas más cositas. Y nada, cuéntanos para terminar, ¿cómo te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en la página lgtbpsicología.es. Vale, y todavía no tengo Instagram, ni Facebook, ni nada más. Ahí viene mi correo electrónico y también viene mi teléfono. Fenomenal.
Pondremos el link. LGTBpsicología.es. Pondremos el link en la página web donde esté este vídeo y te podrán encontrar fácilmente. Así que nada, Perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Por todo el conocimiento y nada, pues nos vemos esta noche. Venga, un placer. Igualmente. Chao. Chao. Qué bien. Pues ya está.